oportunidad de presentar a Sergio Campos y hacer un poco de introducción del libro que ha editado la editorial Renacimiento, el libro de Castro Delgado, Mi fe se perdió en Moscú. Sergio Campos es bibliotecario, trabaja en el Instituto Cervantes de Berlín desde hace 12 años, es también documentalista, excepcional documentalista y un magnífico escritor. Nuestra relación se inició en un maravilloso blog llamado La Biblioteca Fantasma, que creó en Berlín, y allí nos reunimos una serie de amigos y no amigos, porque muchas veces no nos conocíamos algunos, alrededor del contenido de ese blog, que eran básicamente libros viejos y especialmente también en un momento dado libros que tenían que ver con la Guerra Civil Española. A partir de ahí iniciamos una buena relación que nos ha llevado también a colaborar juntos en algunos proyectos. Yo creo que estamos ante un investigador excepcional. Al tema Castro Delgado le ha dedicado, ahora van a cumplirse 10 años. Sigue investigando alrededor de la vida de Enrique Castro y todos esperamos con impaciencia que por fin pueda llegar a publicar y dar forma y dar cuerpo a este trabajo, o a esta biografía que ha aprendido sobre Enrique Castro. El libro de Renacimiento, Sergio se ha encargado de ser responsable de esta edición, y creo que es una edición canónica, creo que es la edición excepcional del libro de Castro Delgado por varias razones. En primer lugar, porque es una edición sin ningún tipo de censuras, y porque aporta una serie de documentos excepcionales que él ha descubierto. Documentos como la carta a Stalin que le dirige el propio Enrique Castro Delgado cuando decide escapar, huir o salir de alguna manera de la Unión Soviética, la carta a Dimitrov y también los diferentes prólogos que él mismo escribió a diferentes ediciones del libro, ¿no? El libro de Enrique Castro Delgado es un libro importante por dos razones. En primer lugar, porque literariamente es un gran libro. Enrique Castro Delgado escribe muy bien. Es un libro que se lee de una manera apasionante. Es un libro que una vez empezado te cuesta abandonar. Es un libro que tiene tensión, que tiene emoción, que tiene ironía, sarcasmo, tristeza y sobre todo lo que tiene es verdad. Esto es duro, o ha sido difícil de reconocer, porque para los que venimos de una militancia en la extrema izquierda o comunista anterior a la transición, pues este tipo de libros, y como la historia del partido de Comín Colomer o los libros del campesino, eran de alguna manera pornografía política, ¿no? No los leíamos o los leíamos a escondidas, porque estaban hablando de cosas que nos resultaban difíciles, duras de tragar, y que descalificábamos rápidamente con el argumento de que todo aquello era mentira, de que eran libros al servicio de la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Luego al final todos los leíamos, inevitablemente, ¿no? Y de todos esos libros, vamos a llamarlos los libros de los renegados, el libro de Castro Delgado ocupa un papel principal. En primer lugar, por lo que he dicho, porque es un gran libro. Si lo puedo poner en espejo con otro libro, con otras memorias de la Guerra Civil, lo pondría en espejo con el libro de Juan García Oliver, El eco de los pasos. Y es también un gran libro porque nos habla de lo que fue el exilio de los comunistas españoles en la Unión Soviética. Y hace por primera vez, en su momento, cuando el libro se lo publicado, luz sobre infinitos aspectos de este exilio
que nos demostraban que aquello había sido realmente, de todos los exilios posibles, el peor exilio, el exilio más duro, el exilio más difícil. Yo creo que sobre ese exilio hay otros testimonios, algunos muy brillantes, como el libro de Manuel Tagüeña, Entre dos guerras. De ese exilio, este libro es un elemento decisivo para poderlo conocer, porque el telón de fondo que vamos a ir viendo cuando avanzamos en el libro, nos encontramos con los dirigentes de la Internacional Comunista, nos encontramos con Manuilsky, con Hermann Lleró, con Dimitrov, con otros cuadros medios de otro nivel, pero que son vistos de una manera absolutamente lúcida. Podemos descubrir cómo era la vida en el Hotel Lux, aquel primer exilio de los comunistas españoles. Podemos descubrir las penurias de ese exilio, la dureza de ese exilio. Podemos descubrir las durísimas condiciones a las que se enfrentaron cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y cómo pasaron rápidamente de ser los heroicos combatientes del pueblo español a ser prácticamente unos olvidados, ¿no? Fue tapado por esa Segunda Guerra. Por lo tanto, es un libro importante también dentro de lo que es la historia del exilio republicano español, en concreto de la historia del exilio comunista. El exilio de Castro Delgado terminó el año 45, por lo tanto es un libro que se abre en el año 39 y nos conduce con la salida de los dirigentes comunistas españoles a lo que ellos llamaban la casa, a Moscú, y lo que va a ser luego, a la muerte de José Díaz, la lucha por la dirección del partido, el enfrentamiento entre Jesús Hernández y Pasionaria, y cómo en esa lucha, en ese enfrentamiento, Castro va a perder. Se va a ver inmediatamente colocado en una situación donde está en juego hasta su propia vida, y cómo consigue finalmente salir a México. Por lo tanto, es un libro importante en la historia del exilio español y es un libro importantísimo en la intrahistoria del Partido Comunista de España. En sus páginas vemos desfilar a la mayoría de los dirigentes que se fueron al exilio, sus idas y venidas, los que se van a México desde Moscú, los que vuelven, los que son condenados, los que son castigados a trabajar como obreros en las fábricas, porque eso era el castigo recurrente en el país del socialismo. Cuando un dirigente caía en desgracia o un militante se le condenaba a trabajar como obrero en una fábrica, lo cual es una paradoja que da que pensar, ¿no? Por lo tanto, históricamente es un libro importante por la intrahistoria del Partido Comunista de España, por esa parte tan dolorosa de la historia del exilio comunista español en Moscú, e insisto, por su importante valor literario, más allá de cualquier aspecto ideológico o político del asunto. Y no quiero decir mucho más porque creo que es Sergio el gran conocedor profundo de la historia de Castro. De hecho, ha tenido que viajar a México en repetidas ocasiones a seguir luego los pasos mexicanos de Castro cuando salió de Moscú. Conoce perfectamente los archivos también de la Internacional Comunista. A mí me ha sorprendido encontrar la autobiografía que escribió Castro Delgado, que comenta en su libro, nada más llegar a Moscú, que era obligatorio para presentar a los órganos directivos de la Internacional Comunista. Y lo que realmente demuestra la investigación de Sergio Campos es que Enrique Castro Delgado en su libro dice la verdad. Y os dejo con Sergio Campos. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Querría agradecer especialmente a José Antonio Tarza la invitación concreta. Me lo he pasado tan bien en su blog, hablando de Castro y localizando fotografías, etcétera, que para mí es un enorme placer haberte visto por primera vez aquí. Querría también agradecer a Carlos sus palabras, han sido excesivas, pero muy amables.
Y la Biblioteca Fantasma, el blog donde se inicia toda esta investigación, no hubiese funcionado, no hubiese sido más que un blog más dentro de la internet si no hubiese sido por Carlos, que es quien realmente guió mis pasos hacia Castro e hizo algo muchísimo más importante, que fue lo considero un maestro porque me enseñó algunas cosas fundamentales. Entre ellas la más importante yo creo que es la de la generosidad. En el momento en que Carlos encontraba un documento, lo ofrecía sin ningún tipo de ambajes, sin esperar nada a cambio y esperando que el documento sirviera siempre para que saliera a relucir la verdad, para continuar cualquier tipo de investigación. Lo he hecho conmigo y lo he hecho con muchísimas personas más. Esa generosidad es fundamental en el trabajo, no sé si decir historiográfico, porque no me considero historiador, pero sí. No sé, perdón. Más cerca, sí. Ahora, perdón. Pues no voy a repetir lo que he dicho. Nada, sencillamente agradecer a Gefrema y a Carlos, a Gefrema la invitación, a Carlos, haberme orientado hacia Enrique Castro Delgado. Considero que Enrique Castro Delgado es uno de los personajes fundamentales de la historia de la guerra civil y del exilio español, especialmente del exilio en Rusia. Del exilio español en Rusia hay bastantes libros. Uno empieza a hacer la lista y salen unos cuantos. Tenemos lo que yo llamaría la troika de los renegados, que serían Jesús Hernández, que fue ministro de Instrucción Pública durante la guerra, el libro de Valentín González, El campesino, y el libro de Castro. A esta troika yo sumaría otro fundamental, que es el libro de Rafael Pelayo de Hungría, sobre sus experiencias en el Gulag. Se adelanta a todo el mundo al hablar de las experiencias en los campos de concentración soviéticos que él vivió. Rafael Pelayo era un pistolero de las MAO, de las milicias antifascistas obreras y campesinas, era un chico muy joven. Durante la guerra tuvo participación en el ejército y en Rusia se enfrentó directamente con Pasionaria y terminó en el Gulag. Consiguió regresar a España, no sé cómo, y su libro es realmente fascinante. Es otro de estos libros que merece una reedición. Hay más, están los libros, por ejemplo, hay un libro de un estajanovista, Francisco Pintos, que encontré en uno de mis viajes en México y del que no se había hablado nada. Es un libro también importantísimo y muy interesante. Hay libros de guerrilleros, como José Ros, amigo de Pasionaria. Hay libros que escribieron los periodistas que estuvieron en Radio España Independiente, La Pirenaica, como Luis Galán, Ramón Mendezona, también bastante desconocido. Hay libros de comunistas de base, podríamos decir, como Ángel Aguilera. Está el libro de Irene Falcón, otro libro fundamental de Ettore Bani, otro libro importante de Rafael Miralles, cubano, el de Tagüeña que ha citado Carlos, por supuesto, y hay también un documento de archivo que tengo en mi poder, en mi propia biblioteca fantasma, que es de José Ramírez Checa. Lo cito en la introducción, digo que es un informe, pero es que es un informe así de gordo, es una cosa absolutamente fundamental, donde hace un repaso, un informe en el que hace un repaso de toda la vida de los españoles en Rusia. ¿Por qué el libro de Castro sobresale de alguna manera de todos estos? No quiero decir que sea mejor, por ejemplo, que el de Ettore Bani, cuando cuenta Bani todas las penurias que sufrieron los españoles en la URSS. Principalmente porque la investigación que he seguido desde hace tantos años de Enrique Castro me ha hecho ver que todo lo que cuenta en el libro es verdad, evidentemente con ciertos detalles que a lo mejor se escapan a algunas cosas que Castro quiere contar de sí mismo. Castro era un hombre bajito, un hombre con muy buena leche, era el típico español, bajito y cabreado y extraordinariamente petulante. Entonces es un hombre que su libro para él es Castro, además habla en tercera persona, como Maradona, Castro, pero lo que hace Castro es, yo haría una metáfora un poco, a lo mejor, frívola, pero que considero acertada. Es como la bola de una discoteca. Tú proyectas una luz sobre esa bola y la bola proyecta haces de luz por todo el recinto, ¿no? Castro, pretendiendo escribir un libro sobre él y sobre su experiencia, lo que hace es un repaso intrahistórico del exilio español en Rusia, que es fundamental.
aunque no lo pretenda, porque es cierto que cuando uno lee el libro pues aparece un nombre, aparece una mención, y lo que yo he tratado de hacer, tanto en esta edición como en la biografía que estoy escribiendo sobre él, es recoger todas esas menciones y poner nombre y, bueno, ahora es casi imposible, pero poner nombre e historia a todos esos personajes. El exilio español en Rusia no solo era un exilio comunista, también había marinos que durante la guerra civil habían quedado atrapados allí, marinos republicanos, no comunistas, y también un grupo de aviadores que ha sido muy estudiado, que quedan atrapados también en Rusia porque termina la guerra. Esos aviadores, entre esos aviadores había todo, había comunistas, había socialistas, había republicanos, había gente sin partido, etc. Uno de ellos, por cierto, era Rómulo Negrín, que fue el único español que logró salir, prácticamente el único, que logró salir de Rusia gracias a las gestiones de su padre, mientras el resto de sus compañeros quedaban atrapados en la URSS, no solo atrapados porque se pensaban que estaban en España, que estaban en la España republicana y que podían protestar. Protestaron y fueron al Gulag, todos ellos, ¿no? Aquellos que protestaron. De pilotos también hay un par de libros con historias absolutamente increíbles, ¿no?, de su paso por los campos de concentración soviéticos. Castro, además de contar la verdad, es también la única persona que entra en un detalle que a mí me parece fundamental, es el detalle de poner la lupa en todo aquello que cuenta. No es algo generalista, no es tan generalista como Jesús Hernández, por ejemplo. Es la única persona, por ejemplo, que describe el edificio de la Comintern donde trabajaba. Yo he leído memorias de comunistas de todo el mundo que estuvieron trabajando en esas oficinas en el barrio de moscovita de Rostokino, y nadie hace una descripción del edificio. A la gente le podrá parecer absurdo. ¿Y qué aporta eso? ¿No? Pues, hombre, aporta un topos, aporta un lugar, aporta una visión. Yo en el momento en que leo el libro de Castro Delgado, cuando me dice que están las oficinas de la Comintern, ya sé cómo es, lo estoy dibujando, lo estoy viendo. Va más allá de la literatura política y se centra en una literatura, como he dicho antes, intrahistórica. Estoy realmente descubriendo qué hay, quiénes hay en ese edificio. La descripción del edificio, por ejemplo, también es importante, no solo porque diga que es blanco, no solo porque diga que tiene 300 despachos, sino porque describe cómo está rodeado por una cerca electrificada con unos barrotes y unos cables donde por la noche atan a unos perros que vigilan la zona, ¿no? Recuerda el muro de Berlín, ¿no? Era un muro, las autoridades alemanas decían que era un muro que impedía que los occidentales entraran en la Alemania comunista, cuando lo que hacía era precisamente que escaparan. ¿Por qué estaba ese edificio tan protegido? Esa es la primera pregunta que se hace Castro, uno de los primeros choques que le lleva al desencanto primero y a la apostasía del comunismo después. La historia de Castro la resumo en dos líneas, es muy sencilla. Es un obrero metalúrgico, trabaja en un taller de relojería de precisión en la calle de Leganitos. Posteriormente trabaja con uno de sus tíos como electricista en un teatro. Ingresa en el Partido Comunista en 1925 de mano de Agapito García Tadei y sus primeras labores son dentro del aparato de organización a las órdenes de Pedro Checa. Su primer asesinato lo organiza en 1934, mata a un trabajador de una platería, la platería Espuñes, y de esa manera acaba con el esquirolaje en una huelga de metalúrgicos que se estaba alargando durante meses, y ese es su primer éxito en el partido. Sabemos esto porque el mismo Castro lo contó. Yo no he descubierto nada. Sí he descubierto quién era la víctima de Castro, sí he descubierto que se llamaba Juan Gris, he descubierto que tenía familia, que tenía un hijo con el que hablé, no tuvo varios hijos, logré hablar con el último que quedaba con vida, y me contó que no sabía absolutamente nada del asesinato de su padre, de quién había sido el instigador. Había sido Castro y lo había publicado en un libro. ¿Qué quiere decir esto? Que el libro no se ha leído, que nadie ha prestado atención a ese dato, también me parece fundamental, ¿no?
porque cuando hablamos de Castro hablamos de un autor importante que ha sido absolutamente olvidado y absolutamente despreciado por el estamento historiográfico de este país, ¿no? Un autor que en Hombres de Moscú cuenta, no con pelos y señales, porque oculta bastantes cosas, algo que se interesa más por sí mismo que por los demás, por lo tanto hay detalles de sus crímenes que no salen a la luz, que he tratado de seguir paso a paso y que, como todo lo que cuenta Castro, con la salvedad, ya digo, de las mentiras que uno pueda soltar en una autobiografía, con diferentes detalles de perspectiva y de percepción, Castro cuenta toda su labor en la represión en la retaguardia madrileña, y hay un libro, por ejemplo, del historiador Ángel Viñas, que se llama El escudo de la República, donde trata precisamente ese tema. Solamente lo cita una vez, y lo cita para decir que no lo quiere citar, porque no le interesa en absoluto. Bueno, si hubiese indagado un poquito, habría encontrado detalles fundamentales para un libro que trata precisamente de eso. Pero volvemos otra vez a Rusia, volvemos al proceso de desencanto de Enrique Castro Delgado. Castro se desencanta del comunismo primero por una cuestión personal. Llega allí, como he dicho, era muy petulante y se creyó una estratega militar de primer orden. No lo era, por lo que he leído expertos. No tengo mucha idea de historia militar de la guerra civil, pero él se consideraba un estratega, quería estudiar en la Academia Frunze junto a Lister, junto a Modesto, junto a Campesino, etc. Y el partido lo relega a una labor más burocrática dentro de las oficinas de la Comintern. La labor burocrática consiste en primer lugar, en estudiar todas las biografías que estaban obligados a escribir los comunistas que llegaban a la URSS. Y el papel de Castro era decir si estaban escribiendo la verdad o si estaban mintiendo o si estaban echando su currículum, ¿no? Podemos decir. Hasta que le llega la autobiografía de su madre, se me cuenta él, que por cierto no he encontrado en el archivo, o sea, que eso es un detalle que no sé si Castro le dice la verdad o no, y protesta ante la OEVA, que era la encargada de la jefa de cuadros de la Comintern dedicada a España, ¿no? Más adelante empieza a haber algo fundamental que yo creo que es importantísimo para comprender lo que fue el exilio español en la URSS, y es que en el país sin clases, como dice él, la colonia española se dividía en clases. Estaban la nomenclatura, digamos, del partido, pasionaria y demás, estaban los militares, estaba la burocracia de la Comintern, él, el resto de periodistas, que luego más adelante trabajó en Piñera, etc. Y luego estaban los militantes de base, digamos, que eran enviados a trabajar a fábricas. Estos españoles, obreros, nuevos obreros, fueron diseminados por todo el país, por prácticamente un continente entero, sin hacer caso a su oficio. Es decir, un sello metalúrgico podía terminar en una fábrica haciendo trajes, un sastre podía acabar haciendo tractores, en fin, aquello fue un caos, los españoles protestaron, pero lo más importante es que se morían de hambre. El trabajo en las fábricas de Rusia era durísimo, cobraban un sueldo miserable que no les permitía vivir. O se hacían estajanovistas o morían. De hecho, el primer viaje de Castro a unas poblaciones que hay en Ucrania, entre ellas Kramatorsk, comprueba esa división de los españoles, comprueba cómo los estajanovistas viven más o menos bien en unas casas decentes, adecentadas, y los españoles que no se han plegado al trabajo estajanovista se mueren de hambre. Dice Castro que de 10 niños han muerto 9 y queda solo uno vivo. La descripción que hace Castro, y que también hace Jesús Hernández, porque le acompaña en ese viaje de aquel niño, es espeluznante, ¿no? Hernández carga más las tintas que Castro, habla de un niño que es todo pellejo, con la piel pegada al cráneo, que es un monstruo, etc. Yo, como he hecho con todos los personajes que aparecen en el Liceo se perdió Moscú, seguí el rastro del niño, lo encontré, es una niña, se llama Carmen, y la conocí el pasado viernes, para mí fue muy emocionante. Sobrevivió y me confirmó que todo lo que cuenta Castro es verdad, todo lo que cuenta Castro sobre sus padres, sobre la muerte de los niños en Kramatorsk, etc. es verdad.
Hay otro detalle importante que nos permite ver hasta qué punto este exilio ha sido olvidado en la historiografía española, y es que de estos niños no hay rastro, no se sabe ni quiénes son, ni quiénes eran, ni quiénes eran sus padres. Los listados que hay de la emigración española en Rusia son incompletos, ¿no? Están incompletos. Se conserva un listado más o menos aproximado de la gente que fue, en torno a 900 personas, 900 comunistas y sus familias, padres, a veces hermanos, hijos, etcétera, mujeres. El listado es incompleto. De hecho, de la familia de Castro pues hay gente que no consta en esos listados. Y por supuesto, los niños que nacieron allí tampoco, ni los que murieron. Por lo tanto, es casi imposible establecer el porcentaje de muertes infantiles que hubo entre el exilio y la migración. Se habla de en torno a un 10%, yo no sé si en España era más alto en aquella época, más bajo, pero igualmente me parece un índice a tener en cuenta. La llegada de la guerra hace empeorar las cosas y se convierte todo lo que era tragedia, pues se multiplica por completo, ¿no? Porque los españoles se ven obligados a huir de Moscú junto al resto de personas relevantes que había, por ejemplo, en la Comintern, y hacen viajes de 10, 11 días, 2 semanas en tren desde Moscú hacia el este. El viaje de Castro, que lo narra con pelos y señales, yo les recomiendo que lo lean. Es fascinante, porque Castro, que tiene una mano magnífica para la tragedia, tiene una mano absolutamente magistral para la sátira y para la ironía y para el sarcasmo. Y ese viaje que hace de Moscú a Ufa es un viaje de un hundimiento. El hundimiento de su fe, el hundimiento de la creencia en el paraíso soviético, el hundimiento de toda confianza que pudiera tener todavía en las altas esferas del Partido Comunista Español y de la Comintern, ¿no? De la Tercera Internacional. Una cosa que Castro no cuenta es que al llegar a Ufa, bueno, él cuenta que llega allí, que los instalan en una sala como esta, ¿no? Era un antiguo comedor, que todos se desnudan, que todos empiezan a intercambiarse unas camas con otras, parejas, etc. Castro, que era muy recto, pues a mí me pareció fatal. Hernández le da unos cigarros que ha podido conseguir, pero se lo ha mezclado con jabón, entonces fuma y fuma jabón, escupe, y es lo que cuenta él, de una forma muy divertida. Pero lo que no cuenta es que llora como un niño y realmente su fe se ha perdido ahí y lo da a conocer. Lo da a conocer y tiene una escena terrorífica que no cuenta, pero sí saldrá a la luz más adelante cuando le hagan el juicio y la autocrítica, digamos, ¿no? Tenemos ya entonces un Castro que en el año 43 ha perdido por completo toda esperanza de ideología comunista, ha perdido completamente su fe. Aquí tenemos que hablar siempre de términos religiosos porque realmente la adquisición de una fe, como decía Arthur Koestler, es algo instantáneo, es algo muy rápido, es una revelación, pero la pérdida es dolorosísima, la pérdida es muy lenta y la pérdida, tanto como les ocurre a los católicos que pasan la noche oscura del alma que dijo San Juan, pues la sufren en sus mismas carnes con exactamente el mismo proceso los comunistas. De todas maneras, los documentos que he podido rescatar de la Comintern hablan todavía de un Castro caótico, de un Castro que no se somete, de un Castro rebelde, de un Castro políticamente poco formado. Políticamente poco formado significaba que no era obediente. Podía ser revolucionario, pero por encima de todo era un rebelde. De un Castro que no quiere hablar ruso y por lo tanto de un Castro que no puede alcanzar un cargo mayor por esa falta de capacidad de obediencia, ¿no? Pero sigue en un puesto de relativa importancia como es la dirección de Radio Pirenaica, donde trabaja junto a personas como Ramón Mendezona, Luis Galán, etc. y se encargan de retransmitir noticias a España, aparentemente desde el Pirineo, pero realmente desde Moscú. En el año 44, Jesús Hernández viaja a México y hay un enfrentamiento radical
con Pasionaria, con Francisco Antón, que era su pareja entonces, también miembro del Buró Político, y Castro es considerado como su mano derecha en Moscú. Jesús Hernández queda en México, Castro queda en Moscú. Cuando le hacen el auto de fe, donde le acusan de derrotista, de antipartido, etc., y donde lo aniquilan por completo como persona, Castro hace una narración exhaustiva de ese aquelarre, que se corresponde más o menos con lo que cuenta en el libro. El archivo del Partido Comunista de España guarda las actas. Es muy interesante comparar las actas del partido con lo que cuenta Castro. Ahí vemos hasta qué punto lo que Castro dice es verdad y lo que no. En las líneas más tangentes, digamos, del asunto, Castro miente, quiero decir, no recuerda quién habla primero, quién habla después, mete a una persona que no estuvo nunca allí, a Josefina, me parece que era Josefina Rodríguez, o el amor libre, como la llaman. Es que quería decir eso, quería decir que Josefina era una cabeza loca. Y es importante compararlas porque hay dos cosas de interés aquí. Una es que en líneas generales Castro no miente nada, él incluso se pone mal en el libro, cuenta como de alguna manera lloriquea, como pide que se le mantenga en el partido, pero por otro lado también dice que no ceja en su idea de salir de Moscú, que quiere irse de Moscú y que va a lograrlo. El resto de personas que están reunidas ahí, Dolores Ibarruri, Enrique Lister, etc., no dan crédito, ¿no? Que una persona siga todavía con esa rebeldía y que no se pliega a las órdenes del partido. Por otro lado, tenemos un detalle que a mí me ha llamado la atención al leer las actas, y es que las actas están recogidas por la secretaria personal de Pasionaria, y todas las intervenciones de aquellos que atacan a Castro están contadas al detalle, al milímetro, coma, coma. Cuando habla Castro, se olvida palabras, pone paréntesis. ¿Qué indica esto? Que Castro estaba ya condenado de antemano, a que el juicio era una absoluta farsa, ¿no? Había tenido la osadía de enfrentarse a la cúpula del partido y tenía que pagarlo muy caro. En el año 45, que es cuando ocurre esto, en mayo y junio del 45, las purgas estalinistas ya no estaban de moda. Pegarle un tiro hubiese sido contraproducente, cuestiones propagandísticas, y lo que se pretende hacer es que Castro termine en una fábrica, al que él se niega porque su mujer está enferma, su mujer Esperanza Bascal tenía una enfermedad de los nervios, tenía un hermano Alejandro, que era joven, que también estaba enfermo. Habían estado ambos, Esperanza y Alejandro, en una región que se llama Galka, cerca de Saratov, no muy lejos de Stalingrado, donde pasaron hambre y donde murieron niños también de hambre y frío durante los meses de invierno del año 41-42. Y es un momento muy interesante porque Castro da voz a Esperanza en el libro, y Esperanza es la que cuenta de alguna manera lo que sufrió allí, ¿no? Gracias a la relación que tenía Castro con Caridad Mercader, madre de Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, espía a sí mismo ella, y amante de Leonid Tingón, Castro logra salir de la URSS con su familia. He podido recuperar hasta la lista de pasajeros del barco en el que salen en octubre de 1945 y hacen un viaje extraño, porque normalmente estos viajes duraban 3 semanas, una cosa así. Este viaje dura 3 meses, estuvieron 3 meses en el barco y llegaron a México. Y allí en México es donde se gesta este libro. Y claro, la edición de este libro es un poco problemática, porque yo creo que este libro se lo ordena escribir, o lo escribe por mandato de Julián Gorkin. Julián Gorkin es un poemista que viaja por todas partes, trabaja en una empresa de productos farmacéuticos y entonces hace viajes por todos los países. Se dedica a la propaganda y anticomunista radical. Pues, Gorkin yo creo que es uno de los personajes más fascinantes que hay en este fragmento de la vida española del exilio. Y
no solo le manda a escribirlo, sino que además le organiza la distribución y la publicación en Francia. Este libro se publica por primera vez en francés, por la editorial Gallimard, ni más ni menos. ¿Qué ocurre con este libro? Este libro se lo encarga, el traductor aparece como Jean Talbot. Jean Talbot es el seudónimo de un judío rumano que se llama Goldenberg, que mete la tijera y es como si entrara en la selva, desbrozando por completo todo lo que hay a su paso. La edición francesa está tan recortada que es prácticamente incomprensible. Desaparece todo rastro humano y se centra únicamente en lo político, únicamente en las críticas a la Comintern, únicamente en la descripción de cómo funciona el aparato soviético, pero desaparece todo el capítulo de Galka, en el que Esperanza cuenta cómo se está muriendo de hambre y de frío en esa región. Desaparece el viaje a Kramatorsk, donde encuentra al único niño que ha sobrevivido en esa colonia de españoles, y desaparecen muchísimas páginas más. Lo que hace Borkin es absolutamente infame. Los derechos de edición se los vende Gallimard a la agencia EFE, y el libro se publica también en La Vanguardia Española y en el Diario Vasco, donde también aparece, yo creo que retraducido, incluso ni siquiera el original, sino retraducido del francés, porque hay unas expresiones absolutamente rarísimas que no coinciden con el libro que escribe Castro. Aparecen también mutiladas. Castro considera aquello una afrenta terrible y finalmente publica el libro él mismo en la editorial Horizontes. Horizontes era un grupo que funda junto a Jesús Hernández y otros comunistas, excomunistas ya españoles en el exilio, en un intento de crear un partido comunista fuera de la órbita stalinista, etcétera, etcétera. Fracasa radicalmente y ya en el año 52 se separa por completo del grupo. Ha publicado su libro, lo ha vendido bien, gana mucho dinero, monta una imprenta en México y se dedica especialmente a la propaganda anticomunista hasta el final de su vida. Hay una publicación un poco curiosa que se llama Informaciones Exclusivas, es una especie de periódico mexicano, un periódico que no se vende al público, sino que se vende a periódicos para ofrecer noticias de manera gratuita. Es decir, yo he publicado este periódico, te lo doy a ti, de aquí puedes sacar lo que tú quieras para publicarlo. El periódico eran noticias anticomunistas desde la primera hasta la última, es una cosa alucinante. Y ahí se muestra un Castro especialmente beligerante, ¿no? En México rompe con el partido, va armado, según me contó uno de sus amigos, Claudio Esteban, va armado y teme por su vida. Y conoce a un personaje fundamental que es un poeta que ha sido comunista durante la guerra, que ha escrito un libro de poesías, yo creo que interesante, pequeñito, pero interesante, que a quien un día se le aparece Jesucristo. Entonces tiene una revelación y se hace católico. No es la primera vez que pasa en el mundo comunista. Hay otro caso, el de Enrique Matorras, que es exactamente igual. La aparición de una revelación mística que convierte su vida y la hace girar por completo, ¿no? Agustín Puertolas es el nombre de este personaje, un personaje interesantísimo porque se pasa al falangismo más antifranquista y por lo tanto hay una simbiosis entre el Castro anticomunista, el Agustín Puertolas falangista, antifranquista. Agustín Puertolas no, pero otro de sus amigos que está en México y con quien Castro establece unas relaciones muy estrechas es Salvador Ballina. Este sí ha sido pistolero como Castro dentro de Falange. Y ahí se crea en Castro la necesidad, después de un intento último de vida comunal, vida socialista, en un rancho que se compra en Guanajuato, al que acude con todos sus ahorros y lo pide por completo, resulta un fracaso, decide volver a España. Y Castro ya antes de volver a España publica Hombres Mínimos. Ese fracaso último con el rancho, esa amistad con estos hombres que también se han visto traicionados en sus ideales, hablo de los falangistas, le lleva a escribir Hombres Mínimos, que es su confesión. Ya digo que es una confesión un poco rara porque no es una confesión
como la que haya podido hacer alguien delante de un cura cuando se confiesa, sino que es una descripción en tercera persona de sí mismo, en la que cuenta cómo ha sido su ingreso en el Partido Comunista y cuáles han sido sus trabajos ahí. Y es ahí donde habla de la represión de Madrid, del papel que él tuvo, etc. Sorprendentemente es un libro, ya digo, que ha pasado completamente desapercibido. Yo lo que hice al enfrentarme a este libro fue ir página por página y cada nombre que yo veía trataba de contrastar si aquello que aparecía era verdad o no. Cuando hablo, por ejemplo, de que está trabajando en la fábrica de José Verdala, pues yo localizo ese pequeño taller que todavía existe, ahora está en Barcelona, y lo llevan los nietos de aquel José Verdala. Lo que hago es llamar por teléfono y me dicen que por supuesto que conocen el libro de Castro, que alguien les habló de él, lo compraron, lo leyeron, los hablaba de su familia y lo consideraban como un acontecimiento familiar. Como he comentado antes, el asesinato de Juan Gris, allí nadie sabía nada. Su hijo jamás había oído hablar de Castro y cuando lees la prensa de la época descubres que nadie había encontrado, la policía nunca logró averiguar quiénes habían sido los asesinos. Se ofreció una recompensa de 15.000 pesetas entonces que nadie pudo cobrar porque no se localizó el asesino. Más adelante hay más asesinatos, hay más crímenes, aparecen nombres concretos, vuelvo a localizar a familiares, vuelvo a hablar con ellos y todo el mundo desconocía la existencia de estas páginas, ¿no? Es una cosa que me parece muy sorprendente. El regreso de Castro a España lo hace a través de Franco y a través de Fraga. Y Fraga le ofrece un sueldo y le ofrece unas colaboraciones en diversos periódicos del régimen, entre ellos el periódico Ya, y logra sobrevivir más o menos entre eso y las publicaciones que sigue enviando a México, que publican en el Universal, que publican en informaciones exclusivas, etcétera, con un sueldo más o menos razonable, pero hace diferentes viajes, tengo hasta sus billetes de avión y bueno, en fin, hace viajes a Florida a Francia, de Francia a España, viaja entre el año 61 y 63 bastante, y se instala finalmente en España en el año 64, donde se publican tanto Mi fe se perdió en Moscú como Hombres de Moscú, ligeramente censurados, aunque él intentó evitar que se censuraran. Sí hay pequeños pasajes que en esta edición de Mi fe se perdió en Moscú vuelven a estar restituidos. Están mirando en el Archivo General de la Administración, haciendo un contraste con la edición mexicana que él sacó, etc., y lo he podido completar. Y Castro finalmente muere nada más poner los pies en España, llega a España a finales del 64 y el 5 de enero del 65 muere. Su estela la publican periódicos como el New York Times, como el Washington Post, como el Corriere de la Sera, como el Die Presse en Viena, por supuesto periódicos españoles, y ahí es donde queda Castro, sencillamente en una esquela final, yo creo que porque era domingo y porque no había nada más que poner en aquellas secciones, y ese es el final, digamos, de Castro. Hay un cuento del escritor húngaro, no sé cómo se pronuncia, Lajos Ziali, que habla de la historia de un carpintero que tiene un pequeño taller en Budapest y el carpintero muere, el taller cierra y el último resquicio que queda de él es un papelito donde está escrito su nombre, János Kovács. Y ese papelito, ese taller que cierra, no se vuelve a abrir, nadie lo vuelve a comprar, nadie lo vuelve a poner en marcha y ese papelito se va consumiendo poco a poco. Hay lluvias, hay goteras, el papel se deshace hasta que no queda nada. Eso es lo que ha pasado con Castro y eso es lo que de alguna manera ha pasado también, porque ya digo que el libro no solo es un libro de Castro, no es solo un libro sobre Castro, es un libro también sobre aquellos comunistas que tuvieron puestas sus esperanzas en un paraíso que les defraudó por completo. Evidentemente no a todos. Sí hubo un desencanto mayoritario que comienza en el momento en que ponen los pies en Rusia, cuando descubren que las fotografías de las revistas de propaganda como Rusia en Construcción, Rusia Hoy, etcétera, eran todas mentiras. Lo que ven es un país gris, es un país, además llegan en un monte muy malo, en pleno deshielo, la nieve ya no es blanca, la nieve es sucia, la nieve no es virginal, la nieve está corrompida, hay mucha pobreza, están los chipronis, estos que son los niños que están pidiendo en la calle, cosa que en España era impensable. Y bueno, cada uno llevó su desencanto como he dicho, no todos terminaron desencantados, algunos lo llevaron como pudieron, pero sí que hubo un grupo de gente
que quiso denunciar aquellas condiciones, y de ahí es donde surge el libro de Ulises Pérez. Muchas gracias. Quería hacer solo un pequeño detalle por recordar su nombre. Cuando Sergio ha hablado del regreso de Castro a España gracias a Fraga, cosa que es rigurosamente cierta, hay un intermediario, que quiero decir su nombre, que es Fernández Figueroa, que dirige la revista Índice. Es Fernández Figueroa quien hace el papel de intermediario entre Castro y Fraga. Fernández Figueroa y la revista Índice tienen un papel hoy quizá ya absolutamente olvidado, pero en los años 60 es una revista del falangismo de izquierdas o del falangismo más, vamos a llamarlo antifranquista, y Fernández Figueroa no solamente se ha preocupado por el regreso de Castro y de ese exilio, sino que en sus páginas ha dado cabida a los anarquistas. En la revista Índice escribe Eduardo de Guzmán, en la revista Índice escribe Gregorio Gallego, y gracias a Fernández Figueroa esta gente puede tener un pequeño medio de subsistencia, ¿no? Lo digo simplemente por este magma de nombres y situaciones, recordar también este nombre hoy tan olvidado. Y además, cuando llegamos a la conclusión de que era Fernández Figueroa, nos pusimos en contacto con la biblioteca intentamos localizar qué había ocurrido con los libros y los papeles de Fernández Figueroa. Y entonces descubrimos que habían ido a parar a la Junta de Extremadura. A la Diputación de Cáceres. A la Diputación de Cáceres. Y entonces también recuerdo que estábamos en aquel fragor, pedimos, queremos saber si hay correspondencia Castro Delgado, Figueroa, y efectivamente la había. Pero lo más sorprendente de lo que contenía era un Castro poeta. Había poesías de Castro. Sí, sí, cuento la historia de las poesías de Castro, que yo no tengo mucha idea de poesía, pero sí tengo amigos poetas, les he preguntado, me dicen que son muy malas. Bueno, pero son poesías que serán malas desde el punto de vista literario, pero indican un tormento interior que sobresale cada verso, ¿no? Esas poesías son 5 o 6 nomás, están datadas en Guanajuato en el 56 y son producto de esa crisis espiritual que él tiene y donde realmente ya quema sus naves, ¿no? Dice, o ahora o nunca, o me lanzo a una actividad más o menos socialista, más o menos cooperativista y compro unos tractores, o no sé exactamente qué es lo que compró, en aquel rancho, me llevo a un grupo de amigos y de obreros y empezamos a trabajar allí en la tierra. Aquello fracasa, digamos que fracasa desde el punto de vista práctico y fracasa desde el punto de vista, yo diría casi espiritual. Cuando yo vi estos poemas, gracias a Carlos, porque Carlos es muy generoso, como he dicho antes, dice, hicimos, lo hizo todo él, absolutamente lo del archivo de Cáceres llegó a esa conclusión, yo solamente escribí el correo, recibí toda la información muy amablemente. Yo no sabía de la existencia de este personaje del que he hablado antes, de este poeta Agustín Puertolas, pero yo cuando veo a Puertolas y veo que Puertolas es poeta, pienso, maldita sea, ¿habrá influido a Castro a la hora de escribir estas poesías? Sí, lo hace, de tal manera que incluso uno de los versos de Castro se lo copia, se lo apropia de una poesía de Agustín Puertolas, ¿no? Digamos que la relación que tuvieron fue estrechísima. Yo creo que es una conexión entre dos mundos que habían sido enemigos en la guerra y que logra sublimar en una amistad sincera y una amistad muy profunda, nacida del desencanto y nacida del pánico que sentían por ellos mismos, ¿no? Por todo lo que habían hecho y esa necesidad de arrepentimiento y de convertir toda aquella experiencia negativa en algo positivo, surgió ahí y yo creo que de alguna manera Castro lo consiguió, fue a través de poesía más, ¿no? Y otro último detalle que no se ha mencionado y me parece importante, 2 detalles. El primero, Castro Delgado crea el 5º regimiento con las milicias comunistas del barrio de Cuatro Caminos. Castro Delgado es el jefe de las milicias comunistas en el asalto al cuartel de la Montaña. Aparecen las famosas fotos del puesto de mando del asalto al cuartel en la esquina de
de Plaza de España, en primera línea. Otro que está allí presente es el jefe de las milicias anarquistas, Benigno Mancebo. Pero Castro Delgado es de los pocos, casi diría el único, de los escritores o políticos que hicieron la guerra, que reconoce abiertamente haber dirigido los pelotones de fusilamiento en los patios del cuartel de la Montaña. Y reconoce abiertamente haber fusilado a su primo y cuenta cómo lo hizo y cómo organizó aquellos pelotones. Esto me parece sobrecogedor, porque muy pocos que se vieron en ese trance, y debieron ser muchos, pero muy pocos tuvieron el valor de ponerlo negro sobre blanco, ¿no? Por lo tanto, Castro es un personaje de importancia en la Guerra Civil Española. No es simplemente una figura menor. Es verdad que muy pronto va a caer en desgracia. Le van a quitar la comandancia y se la van a dar a ni más ni menos que a Vittorio Vidali, a Lister y a Vittorio Vidali, alias Carlos Contreras. Y a partir de ese momento yo creo que esa va a ser la primera gran decepción de Castro con el partido. Él ha creado el quinto regimiento, él ha organizado sus secciones, él ha preparado las milicias, y cuando realmente el quinto regimiento empieza a andar, empieza a caminar, empieza a ser una fuerza operativa de primera magnitud en el Madrid de los primeros meses de la guerra, Castro es apartado y enviado, creo recordar, al Ministerio de Agricultura, al Instituto de Reforma Agraria, ¿no? Eso lo va a vivir él y lo va a sentir como una humillación. Y digo esto porque a lo largo del libro yo creo que hay un perfil de Castro que le da además un interés literario grande, que es la historia de un hombre resentido consigo mismo, por ejemplo con su sexualidad. El jefe de la criminal de Madrid, bajo el bienio negro Martín Bárcenas, le destroza los huevos a patadas en un interrogatorio, lo deja impotente para el resto de su vida, lo cual eso a lo largo de sus libros va a ser una cosa que le va a atormentar. Va a ser un hombre resentido con sus camaradas que no aprecian sus cualidades de jefe y de estratega militar, como tú decías. Y ese resentimiento, ese veneno, va a dar fruto en estos libros. Yo creo que sin ese resentimiento estos libros serían inviables. Porque de alguna manera creo recordar que en el libro importante de Gregorio Morán, de Miseria y Grandeza del Partido Comunista de España, libro fundamental porque en un momento dado de una manera muy valiente hace luz sobre lo que fue la historia del partido a partir del momento que se perdió la guerra, trata también a Castro como el gran resentido, como un libro sobre el que se detiene poco, también lo que tú decías, lo valora poco, le da una entidad insuficiente, ¿no? Y yo creo, sin embargo, que el tiempo va haciendo que el libro de Castro tenga la importancia que merece, ¿no? Antes se me ha olvidado, creo que es muy importante la edición de este libro, el prólogo que ha escrito Sergio, y que de una manera muy resumida, pero al mismo tiempo muy precisa, nos sitúa a Castro en todo el contexto histórico de su vida, de la guerra, del exilio, tanto el exilio de Moscú como el exilio mexicano, ¿no? Y de su regreso y su vuelta a Madrid. Yo recuerdo el día que me dio la noticia de que había ido a ver la tumba y había encontrado la tumba, ya me pareció algo, el broche, ¿no? Que además me contaste que había una estrella grabada. Sí, lo de la tumba es curioso, está en el cementerio de las Rozas. Si acabo ya solo con dos puntualizaciones. Está en el cementerio de las Rozas, la cartera de La Coruña, que hay un cementerio en medio de la cartera. La tumba está ahí, tiene una cruz griega, ni siquiera es una cruz católica, y luego la estrella de nacimiento es una estrella soviética, es una cosa un poco peculiar. Yo creo que fue una broma macabra de Esperanza, que acaba hasta las narices de su marido. A ver, dos cosas, solamente dos cositas, dos puntualizaciones. En la introducción digo que Castro fue bautizado en San Antonio de los Alemanes. No es verdad, fue en San Antonio de Padua, en Barrio Cuatro Caminos, lo siento, más que una rata es un ratón. Y respecto al cuartel de la Montaña, para que vean cómo cuenta Castro las cosas, deja entrever que asesina a su primo, que lo fusila. No es verdad, el primo lo deja marchar.
Pero sí es cierto que el primo muere inmediatamente después, perseguido y fusilado, tanto él como uno de sus hermanos. Y ya. ¿Alguna pregunta? Sí, Sobre Gorkin está casi comprobado la financiación al Congreso de la Cultura por parte de la CIA para denigrar los argumentos políticos que pueda tener Gorkin, ¿no? ¿Qué vinculación o relación o qué respuestas en el caso de Castro Delgado hay respecto de posible financiación en Guerra Fría por parte de los norteamericanos? Hubo una financiación que él reconoce, que la embajada americana le compra varios ejemplares de su libro, pero también dice que se traduce, que lo van a traducir al inglés y al alemán, eso nunca llega a cabo, y Castro al final terminó arruinado. En México publicó una revista que se llama El Español, la publicó en 2 épocas y prácticamente la dedica por entero a añorar España y a defenderse de las acusaciones de haber sido financiado por Estados Unidos. Yo creo que el trato con Gorkin fue tan terrible cuando le metió tijera al libro que decidió hacerlo más. En el trato con Gorkin hay que situar un aspecto importante. Cuando Castro ha salido de Moscú, Caridad Mercader le pide que si va a México se ocupe de su hijo Ramón, que está detenido y nadie sabe su verdadero nombre porque sigue en una prisión mexicana después de matar a Trotsky con el falso nombre de Jacques Monod. Por lo tanto, cuando Castro llega a México, él es la única persona que sabe que ese Jacques Monod en realidad se llama Ramón Mercader. Yo creo que es, con toda seguridad, es Castro quien le sopla la verdad a Gorkin y le dice: no es Jacques Monod, es Ramón Mercader del Río. A cambio de esa información que inmediatamente Gorkin va a utilizar y va a lanzar a todo el planeta, el asesino de Trotsky no es un belga, es un español y se llama Ramón Mercader del Río, Gorkin va a hacer que el libro lo edite Gallimard y va a convertirse de alguna manera en un agente literario de Enrique Castro Delgado. Esto es importante. Otro aspecto importante es que, tal vez como tú dices, tú invalidas los argumentos de Gorkin porque lo financiaba la CIA o lo financiaba el Congreso de la Cultura, pero entonces invalidaríamos los argumentos de media intelectualidad europea porque lo financiaba Moscú. Yo creo que no tiene nada que ver. A Koestler lo financió también el Congreso de la Cultura y por lo tanto lo financió la CIA, o a George Orwell, y sin embargo tanto George Orwell como Arthur Koestler yo creo que son figuras que no tienen posible menosprecio por este aspecto. Nos situamos en el tema de la Guerra Fría. Todo el trotskismo norteamericano trabajó para la CIA prácticamente. Los grandes jefes de la inteligencia, entonces no se llamaba CIA, se llamaba OSS, que comienzan a decir el enemigo es Stalin o el enemigo es la Unión Soviética, y los trotskistas lo sabían por su propia supervivencia, se aliaron y trabajaron en esta dirección. Pero yo creo que la labor que hace Gorkin, primero yendo a buscar al campesino a Irán, que la aventura del campesino es otra aventura increíble, decidiendo que es real, que este hombre es Valentín González y me lo llevo desde Irán y además le voy a publicar sus libros, haciendo la labor de Castro. A mí me parece que a estas alturas ya, más que invalidarlo, estoy más de acuerdo con Sergio que lo que hace es darle mayor fascinación al personaje, ¿no? Le da un mayor relieve, porque al final además Julián Gorkin es un solitario, no es que él esté con uno, con otro, con un grupo, es realmente un hombre, es un francotirador, ¿no? Anticomunista furibundo, tiene motivos por lo que ha sido el exterminio del trotskismo en España, por lo que es el conocimiento directo que tiene por la vía del campesino, por la vía de Enrique Castro, de cuál ha sido la suerte de sus compatriotas en la Unión Soviética. Y bueno, a mí me gustaría que la memoria no quedara como un apestado, sino que quedara como un español relevante, ¿no? Sí.
una pregunta muy concreta, Sergio, que como has dicho que bueno, la edición francesa que la censuraron y la edición española, ¿en dónde habéis encontrado el manuscrito original? ¿O pues estaba en algún No hay manuscrito original, sencillamente he comparado la edición que saca en el año 51 en México, que publica él mismo, y que se podría considerar la completa, porque él no se censura a sí mismo. Pues comparando ese libro con el francés y el que se editó en español posteriormente, se llama La vida secreta de la Comintern, es exactamente el mismo libro, digamos, pero con otro título, lo publica EPESA, ahí es donde se ven las diferencias. Y luego no es tanto el manuscrito español como el propio libro mexicano que termina en el Archivo General de la Administración, el paso por censura y todo el proceso que sigue la censura del libro y los fragmentos censurados, etc. Ese es el proceso editorial. Oye, una última pregunta muy concreta, que ¿podías dar la biografía de las biografías de comunistas que has mencionado al principio de tu charla? Y los nombres... Si quiere me deja el correo electrónico, porque es que ahora en la cabeza son muchos títulos y recuerdo o nombre o título, pero todo conjunto no. Si no le importa me deja el correo electrónico y yo se lo mando todo. E incluso muchos de ellos los tengo en PDF. Si me interesa alguno concreto se lo envío también sin problemas. Vale.